buenas noches, pueblo de Guatemala. Nuevamente acá nos hacemos presentes en el, más que de nosotros suyo, podcast La Chabela. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a nuestro Rey Feo. Entonces, comenzamos directamente. Chivalba, ¿qué es lo que te motivó a pertenecer o a integrarte a los Reyes Feos? Bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio y por la invitación, por estar compartiendo ahí. Siempre es bastante bonito y bastante alegre el poder crear estos espacios donde se difunda pues el ámbito, la situación, la historia huelguera, cuestiones que los compañeros tienen que ir aprendiendo, y creo que es bastante bonito que ustedes hayan tomado la iniciativa. Cuando pues se habla de la cuestión del reifeato, en mi caso es una cuestión de güiro, digamos, ¿no? Mi mamá me llevaba a ver la huelga de Dolores cuando era chiquito, vivíamos ahí en la zona 3, nos quedaba a una caminadita el viernes de Dolores en la sexta, y pues recuerdo que desde pequeño mi mamá me llevaba y yo tuve ese enamoramiento, ese acercamiento con la huelga, con el movimiento, y es en uno de esos desfiles donde yo le prometo que un día voy a ser Rey Feo de la universidad. Ahí es donde nace la intención desde pequeño. Luego cuando entro a la U, pues sí, se dan dudas, se da el culío, como le dicen vulgarmente, ¿va? Porque sí es una situación donde uno se tantea, ¿será que va a poder? ¿Será que no? O a ver qué onda. Pero pues se dio la oportunidad por ahí por el 2019 y terminamos ganando. Entonces así fue como inició el poder buscar. El poder entrar a las filas de sus majestades. ¿Y el nombre de dónde salió? ¿Cómo surgió la idea de tu nombre? Sí, fíjate que el nombre nace pues del Popol Vuh. El Popol Vuh fue el primer libro que yo leía, eso de los 12, 13 años. Obviamente, pues antes había leído otras cuestiones, pero por lo regular en el sistema educativo guatemalteco tenemos la noción de que puta, uno lo obligan a leer, ¿va? O leer es castigo, ¿va? Uno hace un cagadal y va a leer. Entonces uno es complicado que los patólogos generen el hábito de lectura. Entonces yo digo que es el primer libro que leí porque fue el primer libro que leí porque quería, no porque me estaban obligando. Fue un libro que me regaló mi abuelo y me agradó bastante la idea del planteamiento del inframundo según los mayas en el libro, y es de ahí de donde nace el nombre como pues homenaje ahí sí que a la casa, y también como homenaje a las raíces y a las situaciones que manifiesta el escrito. Como Rey Feo, directamente el único que estuvo en pandemia, ¿cuál fue tu situación durante estos? Y es porque lleva la corona 2 años, ¿verdad? Ya queda el golpe de estado. Pues sí, es una situación al principio complicada por el hecho de que puta, nunca habíamos vivido una pandemia, ¿no? Yo creo que nadie de nuestra generación había pasado por una situación así, y al mismo tiempo pues muy grato, un orgullo muy grande el hecho de poder mencionarme, dice que siendo un poquito orgulloso, digo que como el Rey Feo que estuvo durante la pandemia, porque al final son hitos históricos que van a marcar la huelga de Dolores, como en algún momento lo marcó la suspensión de la huelga por las dictaduras, por el ejército, etc. Entonces creo que pues la situación ha sido un poquito como diferente el poder adaptarse a las actividades virtuales. Sobre todo tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros en centros regionales a lo largo de estos años mediante actividades virtuales. Puta, como cuesta, ¿no? Sí. Todos hablan al mismo tiempo y nadie entiende ni droga. Tal vez no es eso, sino que es la idea de que cuando uno es Rey Feo, pues lo que le da el aliento, lo que le da la confianza es el primer aplauso o la primera risa de la gente. Y en la modalidad virtual todos los pisados con la cámara y el micrófono apagado, mano, entonces uno hablando solo en su cuarto como mula, ¿va? Entonces sí era un poquito complicado llevar como que esa situación, pero también nos sirvió para poder ir reacomodando el discurso y para poder tomar una línea de discurso un poco más serio. Ahí sí que putear a la mara, y creo que es bastante importante también no perder esa línea de que el Rey Feo al final pues tiene que generar conciencia. Exacto. Ahora, como tu papel como Xibalba, como Rey Feo, pero
tenemos la contraparte de tu personalidad. ¿Qué nos puedes mencionar de eso? Pues ¿Quién es el protagonista? ¿Quién fue el que creó a Xibalbá? ¿Quién está detrás de Xibalbá? Pues la verdad es que mi personalidad como Ángel Álvarez, que es mi nombre de pila, está bastante ligada al personaje. Básicamente siempre tuve la noción, y pues lo aprendí de majestades que son muy buenos, de que uno como Rey Feo sí presenta un personaje, presenta un vestuario, presenta una línea de discurso marcada por lo que ese vestuario por muchas veces dice, pero también la mayoría de Reyes Feos que tienden a ser muy buenos son, más que personajes, son ellos fingiendo que están en un grupo de cuates chingando en el escenario. Entonces creo que es muy importante, o al menos para mí, mantener ese rasgo de la personalidad de, pues como soy por fuera, con los cuates, con la familia, etcétera, ser también en el escenario, sacar esos chascarrillos, esas puntaditas así de la manga, observar a la gente, ese tipo de situaciones. Entonces al momento de que se crea Xibalbá siempre se dio como que esa tendencia, es por eso que se genera Xibalbá como ese estudiante al que todos tienden a estereotipar, o el típico nerd de serie de televisión, porque pues es algo que está muy ligado a mí, no por el hecho de que sea listo, sino por el hecho de que pues todas las cuestiones geeks y todas esas situaciones siempre me han gustado, esa mierda de leer cómics, ver series, películas, ese tipo de cosas, siempre estuvieron bastante pegadas a mí, y es por lo general con lo que chingan a este tipo de personajes en las series, ese tipo de cuestiones. Entonces al momento de hablar de mi personalidad y como contraparte al personaje, creo que no habría una contraparte, sino que pues soy yo tratando de hablar las situaciones de las que tengo noción en el ámbito nacional, y al mismo tiempo pues tratando de darle un poquito de sátira y un toquecito de chascarrillos a la gente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué lugares has conocido? ¿Con qué otros personajes has convivido? Como Rey Feo, ¿a dónde has llegado y cómo te ha tratado el Rey Feo en realidad? Pues es una experiencia, vamos a resumirlo con esa palabra, es bastante bonito. He tenido la oportunidad de conocer bastantes lugares en Guatemala. Lastimosamente me faltaron muchos otros, o me faltan aún, porque pues seguimos con la esperanza de poder conocerlos en algún momento, porque cuando se dio, de hecho hoy estamos cumpliendo año de pandemia, ¿va? Entonces cuando se da ese 13 de marzo del 2020, donde todo se cancela, de hecho yo venía regresando de Shela, y ahí pues ya todo lo que teníamos platicado con los compañeros en otros centros regionales, ya no se dio la oportunidad por la situación del país. Tuve la oportunidad de conocer Shela, tuve la oportunidad de conocer Cobán, tuve la oportunidad de compartir con los compañeros del Cunzuroca allá en Mazate, tuve la oportunidad de ir al Cunzurori con los compañeros de Jalapa. Entonces sin lugar a duda creo que el trato que le dan a uno es un trato sorprendente, la verdad. Son personas increíbles, son lugares donde la huelga de valores mantiene una mística muy fuerte, y creo que es importante mencionarlo también, que los centros regionales han ido fortaleciendo su huelga de valores y la han mantenido siempre en alto, y al final del día pues eso es lo más importante, ¿no? La preservación del movimiento, el hecho de poder compartir todos como huelgueros, sobre todo ahora que se dio la creación de un honorable nacional. Creo que es importantísimo mencionar que el mantener esa unión con los centros regionales, y no pues ya soltar un poquito esa idea de que solo la central y solo la central, creo que es una situación que va a ayudar mucho al movimiento huelguero en este año específicamente, que tenemos bastante trabajo que hacer todos. Exacto. Tenemos 2 años de que no estuvimos callados, porque no lo estuvimos, todos los comités estuvieron aportando desde donde pudieron, desde donde las condiciones lo permitían, pero sí fueron 2 años donde pues la huelga de valores al final no se vio en las calles, se vio un poco más virtual por el respeto a la salud y a la integridad de los guatemaltecos. Entonces este año que regresamos a tener actividades y a tomar las calles, creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande, tanto en la central como en los centros regionales, y pues ahí estamos puestos para seguir echando penca. Puestos, dispuestos y preparados, guardando las energías de 2 años. Con su permiso. Dale, para eso está. Y no solo que creo que como facultad de nosotros y
Yo creo que todas están con las ansias de ver de nuevo el desfile, ver el jolgorio, ver la protesta en las calles de Guatemala ya de un poco más serio, ¿verdad? ¿Cuál sería tu propuesta o tu, cómo sería, ante lo que está acontecimiento actualmente, lo que es el alza de gasolina, de canastas básicas? ¿Qué nos podrías mencionar de eso? Bueno, desde el poquito conocimiento que yo tengo de esas situaciones, porque al final, ahí sí que como dicen las redes sociales, lo vuelven a uno todólogo. Ahora la Mara es experta en conflictos bélicos, es experta en economía, en todo. Y es bonito que la Mara esté soltando sus opiniones. Creo que sí es una cuestión intolerable el hecho de que nos estén vacunando con los precios de la gasolina, porque eso repercute al final en la canasta básica, en el transporte. Hace poco salieron los transportistas diciendo que también le iban a subir al pasaje. Salieron pues noticias de que la canasta básica está subiendo, y al final del día creo que si se tuviera la voluntad política de realmente ayudar a los guatemaltecos en este país, se podrían trabajar situaciones que le beneficiaran al guatemalteco de a pie. Lastimosamente sabemos que históricamente en Guatemala el que menos tiene es al que más pisan, ¿va? Exacto. Entonces creo que la propuesta que yo podría dar concretamente es, aparte de promover la organización del pueblo de Guatemala para poder exigir nuestros derechos, es realmente que existan las regulaciones dentro de las personas que controlan este país, que son los empresarios, ¿no? El poder realmente hacerles entender mediante ley, porque ya sabemos que por conciencia jamás eso lo van a entender. Nunca van a dar por dónde, ¿no? Hacerles entender mediante ley que realmente no se puede especular de esa forma con los precios, con los guatemaltecos. Se agarran de que hay un conflicto, se agarran de que esa es la situación que está generando pues el alza de los precios del petróleo, cuando en realidad sabemos que es producto que ellos tenían antes de que iniciara el vergueyo, dijo aquel, ¿no? Entonces creo que si es producto que ellos tenían desde antes que iniciara el vergueo, no tuvo que haber un aumento hasta no recibir realmente un cargamento nuevo de producto que ya venga con un precio diferente. Lo que pasa es que se aprovechan, mamá. No, hombre, y si es, viendo que vamos pateando por poco, digo que todavía vienen a chingar más la pita, ¿verdad? Este año va a haber, ¿vas a pelear tu corona? Pues sí está en los planes el poder realizar pues el acto que el pueblo de Guatemala se merece, el poder ya sea pelear la corona o terminar ya los 3 años de cooptación, diríamos. Y seguimos viendo el punto de vista que está todo cooptado también. Pues sí están los planes el presentarse, ya sea para tener la oportunidad de defender y seguir portando el honor y el orgullo, o pues ya también dar el espacio a otra persona que ahí sí que, como dicen vulgarmente, nos eche pija en el escenario, man. Entonces creo que sí va a ser bastante interesante porque mucha banda anda ya preparándose de 2 años. Entonces creo que este reifeato, cuando se realice, va a tener la vara bastante alta, porque mucha gente tuvo tiempo para pensar, para analizar, para poderlo poner en marcha, tal vez para probarlo en algún lado, etcétera. Entonces creo que sí va a estar interesante y va a estar alegre la banda. La verdad que sí, porque como te decía, todos están esperando no podríamos decir renacer, porque nunca murió, sino que la salida otra vez. Está en el acto de presidente del estudiantado, en aquello su multicolor, pintando las calles, ¿verdad? Cabal, man. Como rey feo, ¿qué ha marcado esto en tu vida personal? En mi vida personal creo que, pues aparte del orgullo, aparte de la satisfacción de poder portar la corona, porque es un orgullo muy grande, es una responsabilidad también muy grande, creo que me ha dejado más que todo amigos. Me ha dejado muchas amistades y muchas personas que pues me han demostrado su aprecio, y que yo les he demostrado también mi aprecio, y me hacen muy hueco. Puras mis universos, Para ver las preguntas, por favor. Pero creo que sí es lo más importante, el hecho de poder
expresar las ideas que tenía guardadas también es una de las situaciones más grandes que me ha dejado. El poder sentir que realmente cuando llego a un lugar la gente está atenta, esperando a ver qué tiene ese patojo pisado que sirva. Entonces, creo que es muy alegre y es muy bonito el hecho de poder haber convivido y haber conocido a tanta gente en los centros regionales, a compañeros acá en la central, a los compañeros de los comités y poder compartir con toda esa gente y llevarnos ahí el cariño. ¿Nos podrías comentar cómo fue tu presentación, tus emociones durante ese día que se te hizo la presentación y que se te nombró como Rey Feo? No, man. ¿Qué fue? ¿Qué rodeaba tu cabeza? Pues realmente desde el principio, una noche antes no se puede dormir, man. El que te diga que durmió tranquilo una noche antes de presentarse es paja. Que camarógrafo. Porque al día de hoy, pues sí te digo, todavía cuando uno mira el escenario todavía le da ese revoltijón de estómago y esos nervios, mamá, porque uno no va a saber no sabe qué es lo que va a pasar. Uno solo se va a subir a compartir lo que uno tiene que decir. No sabe cómo la mara lo va a tomar, si lo va a recibir a uno con un aplauso, con un par de latazos, ¿no? Pero creo que eso es bastante importante. Había quien decía que siempre hay que tener nervios antes de subirse al escenario, porque el día que uno le pierda los nervios al escenario es porque le perdió el respeto, ¿no? Entonces, considero que ese día había bastantes emociones. Primero los nervios, como de una noche antes no se puede dormir, ¿no? Te levantás temprano, salís de tu casa y venís pensando, tal vez imaginándote que más tarde te van a estar sacando la madre o te van a estar bajando, porque es complicado. A pesar de que yo ya tuve la oportunidad de realizar mi reifeato en un espacio un poco más grande, en la Plaza de los Mártires, no tuve la oportunidad de chocarme con ese monstruo en el teatro al aire libre, por ejemplo, donde el sonido se encerraba y oías que te mentaban la madre 7 veces porque había eco, ¿no? Entonces, creo que sí, muchos nervios, mucha emoción, también la esperanza de decir, tal vez lo logramos, ¿va? Pero creo que lo que estuvo más presente fue el hecho de decir, bueno, vamos a probar y si no, el otro año vemos qué onda, ¿va? Y al final pues se dio a la primera, el primer año que participé se logró ganar y pues mucha felicidad el hecho de poder haberlo compartido con mi mamá, por ejemplo, de que ella viniera a verme y que subiera al escenario conmigo. Mucha alegría de que la gente, pues cuando me bajé de mi primera ronda, me bajé con un dolor de estómago tan cerote, mano, pero así, de esos cuando uno tiene 3 días sin cagar, así un dolor de estómago de nervios. Y me acuerdo que el compa que estaba acompañándome, el Chiles, me fue a conseguir, saber a dónde putas fue a esa hora, eran como las 9 de la noche, fue a conseguir unas salandrios y no sé qué más putas a saber dónde pisamos. Y pues ya me llevaron ahí alguito y se me quitó y todo de puros nervios. Pero al final creo que lo que le quita a uno los nervios es que uno se baja y por ejemplo uno va al baño o algo por el estilo y se tapa la mara, y la mara, vos, te fue bien, va, qué talega, qué alegre, man. Entonces creo que eso es fue lo más bonito, el poder hacer el evento un poco más abierto, porque fue un evento con bastante gente, fue un evento que estuvo bastante alegre, pero que sobre todo tuvimos la oportunidad los candidatos también de convivir con la gente, el poder verlos, platicar con ellos, y creo que eso fue lo más importante y lo que marcó más el reifeato del 2019. ¿Qué podríamos decir que fue dentro de tu discurso, lo más fuerte, lo que más te ayudó para poder quedar como Rey Feo? Creo que al final, como se ha mantenido el estilo hasta el día de hoy, el mensaje social, ¿no? El hecho de tocar el tema de forma seria en algún punto, porque considero que pues sí tuvimos ahí la oportunidad de hacer un poquito de sátira referente a las cuestiones de los estudiantes, cosas con las que los estudiantes se identificaban, y es algo que gustó, pero también digamos el hecho de que el eje central de mi discurso iba enfocado a que muchas veces nos dicen que como huelgueros somos estudiantes pura mierda, ¿va?
Supuestos estudiantes. Esa es otra, ¿va? Supuestos estudiantes. Pero creo que está también en nosotros el demostrar el hecho de que los estudiantes guerreros también se gradúan, también son cabrones para estudiar, también investigan, también hacen situaciones de ese tipo. Entonces creo que de ahí nace pues la idea de amarrar el hecho de que hubo personajes ilustres en Guatemala en la historia que fueron huelgueros, Miguel Ángel Asturias, Rogelia Cruz, incluso el mismo Oliverio Castañeda de León. Entonces creo que por ahí se amarró el discurso y después de eso pegar el putazo social bastante fuerte, y creo que ahí fue donde la gente se terminó de convencer que tal vez yo podía ser un posible candidato a la corona. Y que se logró. Ese era lo principal, tener la corona. ¿Qué le podrías decir a los nuevos futuros reyes feos que están preparando o que se están preparando desde ya para un posible rey feato? Pues al final del día tal vez decirles algo, aconsejarlos. Yo sigo aprendiendo en esto, vamos, se aprende todos los días y he tenido pues aciertos, he tenido cagadas, y creo que lo único que les podría decir es que si tienen la intención, que pues que echen pija, va, que se preparen, que lean bastante. Creo que como reyes feos, uno de las primeras cosas que uno tiene que hacer es estar bastante enterado de todo, así como dicen en los barrios, el chute hasta donde ya no se pueda, ¿no? Y enterarse de todo, saber qué está pasando en Guatemala, saber qué está pasando en Mazate, qué está pasando en Reu, qué pasó en Toto, qué pasó en Shela, y poder agarrar un poquito de todo y hablar de todo, porque al final creo que el rey feo pues es el representante de la unidad nacional, dijo nuestra mesita de cantina, ¿no? Yo le digo mesita de cantina al presidente porque han visto en las cantinas que las patas de las mesas no sirven mucho, ¿no? Entonces creo que sí, al final el rey feo es eso, es el pegamento y es el representante, el vocero de la huelga de Dolores, y esa es una responsabilidad grandísima porque dice que todos los compañeros, por ejemplo acá en la central de los comités que conforman el honorable, pues depositan en uno la responsabilidad de dar las declaraciones, por ejemplo, a la hora de alguna actividad o algo por el estilo, y creo que el hecho de generar esa confianza es una responsabilidad bastante grande. Entonces el único pues consejo que yo podría darles como uno de los reyes feos nuevos también, porque al final pues yo sí ya tengo mis 3 añitos, pero en comparación con otras majestades que han tenido años y años de experiencia, creo que lo único que yo podría decirles es eso, que se preparen, que se enfoquen bastante en el discurso social, que cambiemos muchas veces ese chip que tiene la gente en algunos lados, que no es culpa de ellos, porque muchas veces también hay que darle a la gente la pauta para que piense otras cosas de la huelga. Y por lo general tenemos la idea de que el rey feo va a ser una persona que se va a subir a decir chistes, a decir pija, puta, pusa, y se va a bajar, ¿va? Y ya. Cuando en realidad el rey feo tiene la tarea de llevar un mensaje social, sí, con el lenguaje coloquial que regularmente utiliza el guatemalteco, ¿va? Porque obviamente también pertenecemos al pueblo, pero creo que al final lo más importante es el mensaje que uno deja en el escenario, y ese sería lo único que yo podría decirles. Entre tu reinado, tu propuesta para candidato a rey feo, ¿nos puedes mencionar si tuvieses personas o personajes que influyeron a rey feo? Pues sí, como te digo, yo crecí en algún momento pues viendo a los reyes feos. Recuerdo que fui varias veces al teatro al aire libre a ver elecciones. Se ponía bastante alegre, yo era un patojo pisado de unos 11, 12 años, y mi mamá me llevaba, y cuando uno sentía una lata por aquí, ¿va? Entonces creo que sí se marca la influencia de muchos personajes. Directamente pues tuve la oportunidad de recibir ayuda de su majestad Ciriaco Sicochingón, Edgar el Cubo Arriola. Fue uno de los que pues se presentó conmigo y me brindó su ayuda, me dio consejos, me brindó apoyo, me dijo todavía antes del rey feato que echara pija, que yo era tal vez uno de los que podía pelear la corona, y creo que fue
pues una influencia bastante buena, el hecho de poder entender bastantes cuestiones del reifeato, platicando ahí con el cubo, porque pues uno tiene la idea, cuando uno es primerizo, yo creo que es pura mamá en el Ix. Cuando uno es primerizo, pues uno tiene la idea de que se va a subir a hacer una especie de obra de teatro y que va a subirse a ser otra persona, ¿no? Y creo que ahí fue donde se cambió el chip y entendí realmente el reifeato como tal, donde pues uno tiene esa interacción con la gente y donde ahí sí que la cuarta pared vale pija, ¿va, man? Entonces creo que fueron consejos que me ayudaron mucho y concretamente creo que sí fue su majestad Ciriaco Sicochingón uno de los que influyó bastante en mi persona para poder hablando de tu carrera, ¿qué nos puedes mencionar a las nuevas futuras personas que van a ingresar a tu carrera? ¿Qué consejos les podrías decir? Pues que existe una responsabilidad muy grande. Existe una responsabilidad muy grande porque al momento de ingresar o de tener la esperanza de ser agrónomos, creo que se tiene sobre los hombros la tarea de no solo de generar los productos desde una manera sostenible, que ya sabemos que actualmente estamos atravesando por cuestiones ambientales bastante fuertes en el país, sino que también el hecho de tener la conciencia social para poder llevar a cabo tareas con personal a cargo, sobre todo en el campo donde la gente pues ha sido más explotada por años y años. Creo que es importante que se mantenga siempre esa humildad, que al momento de que se egrese de la universidad no se vuelva uno lo que juró destruir, ¿va? Decía su majestad Maclovio Trompadiule, no se puede ser incendiario de estudiante y bombero de profesional, ¿va? No podemos tener ese cambio de discurso. De hecho aquí cerquita hay un mural que habla de que el sancarlista graduado se convierte en explotador, ¿va? Sancarlista, presiento que te estás graduando de explotador, creo que reza el mural textualmente. Entonces creo que lo más importante que tiene que mantener pues la carrera y los futuros compañeros agrónomos es esa humildad, es poder saber que sí somos los encargados de realizar las tareas en donde estemos trabajando y de poder realizar una producción que sea pues rentable y sustentable, pero que también tenemos el acercamiento con las comunidades campesinas. Al final del día, yo creo que sin campesinos no existiría país. Creo que al final ellos son los que sostienen sobre sus hombros el país. Ahí sí que si el campo no produce, la ciudad no come, mamá. Entonces, creo que sería lo único que podría decirle a los compañeros. ¿Y qué chivo les puedes decir? Miren, compañeros, esto les puede ayudar en su carrera, esto les va a ayudar para entrar. Algún chivito que a lo largo de sus años hayas jalado o hayas visto que puede ayudar. Pues para ayudar a entrar, creo que en la oportunidad que yo tuve, por ejemplo en los dichosos exámenes de admisión. Gloriosos exámenes donde estás viendo y si se te cae una lapicero lo vas a decir larga porque no puedes levantarlo. Sí, lo bueno es que ya cuando vinieron las vacunas, nosotros estábamos preparados porque qué vacunas, creo que sería enfocarnos bastante a lo que la carrera exige. Muchas veces, por ejemplo, nos dicen hay que estudiar biología. Y puta, uno agarra un libro de biología y estudia animales, bacterias, peces, hongos, y lo que menos estudia son plantas. Y cuando uno se va a aplastar al examen, plantas, va. Y uno dice, y hay uno dimensiona y dice, puta, así que pendejo, agronomía, luego es que no iba a venir puta, a hablar de peces, va. Entonces, creo que sería eso, el enfocarnos y el poder mantener, pues siempre esa búsqueda de la academia. Creo que al final, pues no es que uno se venga a ensalzar, va mucha, pero la facultad de agronomía ha sido bastante académica y ha tenido profesionales que son muy buenos y ha tenido personas que han estado ahí trabajando. Y creo que como a los nuevos estudiantes, pues sería lo único que les podría decir, el hecho de que siempre traten de buscar esa calidad académica que han mantenido y que muchas veces otros hemos descuidado, porque también hay que decirlo, muchas veces otros nos descuidamos, pero pues eso va a instarlos, incentivarlos a que echen pija y que puedan mantener en alto la calidad académica que ha demostrado por años el recinto. Fíjate, yo recuerdo cuando todavía estaban los presenciales y uno se examinaba. Había una señora de acá
que cuando me examiné, ella estaba en estas, mira, sentada en su podio y en estas. Pero no había ningún alma de alguno que hiciera esto. ¡Ey! Volteé. Y yo sé como que chingados le hacía para poder ver. O sea, estaba en el teléfono. Y cómo puta controlaba todo el salón. Al tiempo, ya estando acá en la facultad, viene y así como que. Y me le quedo viendo. ¿Y qué me dice? Es que usted me la hizo difícil en el examen, Leo. ¿Cómo fregados hacía para ver? Le decía, ¿qué estaban haciendo los demás? Porque la paja era cama y dijo, pues yo estaba viendo para el frente, así como, hija de la chingada. A diferencia de otros candidatos como Rey Feo, en su momento, y como Rey Feo actual, ¿qué te ha caracterizado diferente a los demás? Creo que al final es complicado hablar de uno, ¿no? Porque uno se siente bien narcisista, ¿no? y ya de paso uno es cae mal y todavía que le pregunten de uno, pero creo que Este lugar es para que se abran. Como puedas ver, aquí está bien abierto. Lo único que hice en toda la tarde y hay una huecada. Pero creo que al final, pues dentro de todo lo que es el Reifeato se ha mantenido una pauta a seguir por bastante tiempo. Obviamente sin demeritar el esfuerzo de los demás personajes y de los demás compañeros, porque jamás esa es la intención, pero sí hemos visto pasar muchas veces a personajes de Oriente, personajes indígenas, personajes religiosos, padres específicamente. Entonces creo que sí son situaciones que marcan mucho el contexto social del país y que pueden mantener pues esa valoración y esa validez, pero creo que una de las cosas que nos ayudó en ese momento en el Reifeato y una de las cosas que nos ha ayudado es el poder crear un personaje nuevo, un personaje que no se había visto antes, cuestiones que funcionaron mucho con otros personajes, como por ejemplo Jesucristo Superestrella. Cuando él crea a Jesucristo fue como, puta, nadie había hecho eso antes, ¿va? Cuando se crea Tecunumán, cuando se crea el Sope, son personajes que no se habían creado antes. Entonces considero que también cuando se genera la idea de Xibalbá, primero que nada fue una confusión de la puta, ¿no? Porque dicen Xibalbá y lo primero que piensa la Mara es puta, se hace un cerote con penacho y taparrabo, ¿va? Y miran que se sube pisado con bata de laboratorio y lentes y ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no lo cambiaron? pero y muchas veces se ha criticado eso, me han hecho críticas de que no tengo una definición de personaje como tal, pero pues yo lo único que les respondo es que analicemos un poco más la idea de que por qué siempre tenemos que mantener un pensamiento hasta cierto punto racista, mano, de que si alguien tiene un nombre relacionado con algo maya o indígena tiene que andar en caites y puta, no poder hablar bien o algo por el estilo, ¿va? Entonces son situaciones que trataron de darse con el personaje. Al final Xibalbá es ese estudiante que es cabrón, que es pilas, que se vino de provincia y que vino a caer a la capital a valer verga a estudiar, ¿va? Y que muchas veces resulta más cabrón que la Mara que tal vez tiene la uva a 10 minutos y tiene las oportunidades y tiene todo un poco más servido y que muchas veces es olvidado. Hemos tenido personajazos intelectuales en la universidad, muchos indígenas, y que por esa misma situación racista muchas veces no se les da el reconocimiento que merecen, y eso es lo que trata de retratar a Xibalbá, de que no se tiene que asociar ese tipo de situaciones con estudiantes que no levantan, que no brillan, dirían los patojos de hoy en día. Entonces creo que ahí es donde se trató de reflejar esa idea del personaje que es nerd, pero que también tiene conexión con las raíces y que no se le olvida al pisado, ¿no? Y que al mismo tiempo pues tiene un balance entre huelga, estudiar, chingadera, la traida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos toca vivir a todos como estudiante? Vaya, si no nada. Los sábados la mamá puteándolo a uno porque ya otra vez anda ahí haciendo bochinche. La traida se enoja con uno porque no la ha visto en toda la semana. Y solo un día pueden verla. El catedrático, cuando uno siente, puta, tira el mensaje por Classroom de que se vence la tarea hoy, va, y uno, puta, si era hoy esa mierda y tiene que ir a leer boletín. Entonces,
mantener ese equilibrio en la vida cotidiana como estudiantes, al final es alegre, pero al mismo tiempo complicado, sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo. Ahí sí que, como decían, cuando estábamos en la presencialidad venía la mara a las 5 de la tarde tirando mierda para abajo, a ver si lograba cachar escritorio, a ver si todavía lo dejaban entrar, porque había catedráticos que decían 5 minutos y que putas entraban a la clase y cerraban la mierda y no lo dejaban entrar a uno. Entonces creo que eso es lo que trata de retratar Xibalbá en las vivencias como estudiante, como rey feo, y ahí es donde se maneja la línea de discurso también, ¿no? Siempre en toda actividad y en toda cosa de la vida se manejan mitos. ¿Qué mitos te gustaría desmentir de un rey feo? Pues, comenzando por ahí. Pues creo que el mito más importante que los reyes feos tenemos la tarea de desmentir, y que muchos trabajan muy bien en hacerlo, porque sí he tenido la oportunidad de conocer compañeros reyes feos, excelentes personas y excelentes personajes también, es pues dentro del contexto huelguero general desmentir ese mito de que el estudiante huelguero le pega la verga a todo, ¿no? Que no estudia, que el estudiante huelguero es vago, es huevón, que es lo que la gente dice, ¿va? Y es bastante interesante porque el guatemalteco dice que no quiere ni mierda a veces, ¿va? Es complicado a veces complacer al pueblo, pero al final a él nos debemos, porque pues en la pandemia lo vimos, subían sus publicaciones de ¿y dónde están los sancarlistas? ¿Va? ¿Y dónde están? Y aún lo siguen haciendo. Y que ahora los sancarlistas ya no salen, y que en mis tiempos los sancarlistas subían 5 centavos el pasaje, y uno como, puta, ya hasta aburrido de leer la misma mierda. Y por ejemplo hace poco que los compañeros salieron a realizar una acción contra los precios de la gasolina, la misma mara que decía Sí. que dónde estábamos, no, que vagos, que vayan a trabajar, que entonces dice uno, ¿qué putas quieren? Se nos daba, fíjate, estábamos en actividad, atravesábamos, bus ya atravesado, y decía, no hombre, suéltenlo, que pobrecito, que tenemos que ir a trabajar, es que ya no llevo. Y así como que, ¿está dispuesto a pagar 10 pesos? Sí, pero contate que me suelten. Chingale, a ver, dame la llave y te quedas aquí. Y el bus ya está atravesado. Como mencionaban otros de redes de otros personajes, aquí entra la doble moralidad, ¿verdad? Del pueblo, cuando uno está presente, que por qué, que solo babosadas son y solo chingazos. Y cuando no estamos, que por qué no salimos. Sí, creo que es bastante importante mencionar que muchas veces como guatemalteco, pues no solo la población en general, nosotros mismos también, al ser parte del pueblo, tendemos a mantener ese pensamiento de cargar la responsabilidad en alguien más. No decimos hagamos, decimos ¿por qué no hacen? ¿Por qué no proponen? En lugar de decir, miren, nosotros hagamos, miremos qué putas. Entonces, es bastante complicado a veces con el pueblo. Sin embargo, creo que es mucha más la gente que tiene aceptación a la huelga de Dolores y al movimiento que nosotros pues profesamos, porque por ejemplo hace poco que se dio la conferencia de prensa de anuncio de actividades y de inicio de huelga, tengo muy marcado sobre la Quinta Avenida a un señor que salió a su balcón, no sé si ustedes iban. Sí, lo vimos. Un señor ya de edad bastante avanzada, desde su balcón aplaudiendo, feliz, gritando consignas. Entonces creo que ver a esa gente es lo que a nosotros como huelgueros nos motiva a salir adelante y a también poder lidiar con la gente que está en contra de la huelga, porque sabemos que nunca van a ser más de los mismos 5 pisados que van a estar ahí alegando, y el hecho de que ellos no engrosen filas y nosotros como huelgueros sí, creo que deja ya todo dicho sobre la mesa. Entonces creo que sí es bastante importante que nosotros, regresando al tema, porque puta me preguntan a mí, me voy hasta la mierda. Esa es la idea de tingo al tango. Y pues el mito más grande que tenemos que desmentir es eso, de que el huelguero es una mala persona, de que el huelguero es una persona violenta, para empezar, de que el huelguero es una persona abusiva, que también en algún momento pues sí nos vimos envueltos en la huelga de Dolores como una situación donde ya se realizaban prácticas y cuestiones que ya no eran de estudiantes tampoco, a mano, y que no eran correctas. Entonces
creo que el trabajo que se está realizando actualmente con todos los comités es bastante importante. Creo que solo el hecho de ver a los comités de huelga en la calle y no ver ni un solo palo, creo que eso ya habla de un cambio bastante fuerte en la huelga de Dolores, y son cuestiones que aunque sean pequeñas e insignificantes, la gente las nota. Sí. Y la gente dice, puta, estos pisados ahora ven como la gente, ¿va? Entonces creo que es de reconocerles a ustedes también el trabajo que están haciendo para desmentir ese tipo de mitos. Ahí sí que el único mito que nunca vamos a lograr desmentir es de que somos bolos, ¿no? Porque es No, ¿cuándo? ¿A qué horas? mentira. Entonces creo que sí, es el mito más importante que como huelgueros tenemos que desmentir en general, y trabajar todos juntos. Lo bueno es que ya se empezó, ya se dieron los primeros pasos y vamos encaminados a que siga mejorando la huelga, y el día de mañana poder decir que quizá no hicimos todos los cambios que hacía falta, pero que participamos en cambios que dieron la pauta para que al final la huelga en cierto punto vuelva a brillar ante toda la población, y que ya no tengamos ni siquiera esos mismos 5 pisados echando verga, que un día se tengan que tragar lo que están diciendo ahorita y decir, no, puta, sí lo están haciendo bien. Y que digan, ahora aquí ando yo. A huevos. Era diferente la cosa. Y eso lo hemos mencionado, que es muy diferente estar adentro que estar afuera y hablar sin haber participado más de alguna vez. Como agrónomo, ¿existen algunos mitos que te gustaría desmentir o que nos podrías mencionar? Creo que todo en relación a la agronomía es una facultad de muchas tradiciones, ¿no? De muchas tradiciones, de muchas situaciones muy bonitas, y creo que gran parte de lo que se maneja dentro de la facultad pues es ese arraigo y esa personalidad de agrónomos que se tiene. Creo que lo único que me gustaría desmentir es que dicen que todos hablamos cantadito. Es que sí, esto con lo primero, con lo que lo chingan a uno, mano, que es que mi mamá me mandó a ver el maíz, va. Y creo que sí sería ahí sí que lo único, porque todo lo demás seguramente es cierto. Sí, es cierto. Entonces, te agradecemos la oportunidad que nos diste, el tiempo que nos proporcionaste para estar aquí con nosotros. En este pueblo, más que, como decíamos, no de nosotros, sino que del pueblo en general, porque tenemos el espacio para poder darnos a conocer y tratar temas que en otro lado o que en otro momento no se podían tratar. Entonces, te hacemos partícipe como invitado a nuestro libro de oro. Por supuesto no es de oro, pero nos llevó la chingada en presupuestos. Y mira, ni para lapicero nos da aquí un libro de petróleo, no tienen la casualidad. Ah, sería mala idea. Entonces nos podés llenar tú. Buenísimo, vamos a luchar. Ahí para que quede constancia de que fuiste parte de este podcast. También hacemos el llamado a que nos sigan en las redes sociales, tanto de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y agradecemos también a los patrocinadores que nos han estado apoyando, ¿verdad? Algunas marcas no se pueden decir porque no están dando ni mierda. Y a Sublimaciones LT que nos ha estado apoyando con algunos productos, ¿verdad? Entonces, compañeros, ahí estamos en la lucha. Y esperamos, como se ha mencionado siempre, que esta actividad se replique, ¿verdad? Que las demás facultades tomen la iniciativa de hacer públicas a las personas, como se decía. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma forma de análisis. Entonces hasta acá hemos llegado y muchas gracias por participar. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la población? Bueno, pues para concluir, creo que nuevamente agradecerles por el espacio, por el tiempo, por la invitación, porque pues realmente es bastante bonito que se tengan estos espacios, que se pueda hablar de huelga, que se pueda adaptar la huelga a lo que ahora es la sociedad. Yo creo que la huelga tiene que evolucionar y entender que ahora la juventud tiene prácticas diferentes también,
que tiene formas diferentes de informarse, y una forma diferente de informarse ahora pues es por medio de las redes sociales, por medio de este tipo de plataformas. Creo que es muy bueno porque así se puede llegar a más gente. Entonces creo que el único mensaje que yo podría dejar como rey feo actual de la universidad es que nos mantengamos unidos, que como estudiantes separemos las situaciones personales de las ideas que tenemos para mejorar el país. Al final del día pues podemos echarnos vergas si quieren como personas, pero si nos miramos juntos a manifestar somos compañeros, ¿no? Exacto. Y obviamente, aunque nos caiga entre la verga el pisado que esté ahí tirado donde la policía está volando pija, lo vamos a ir a levantar, ¿va? Porque es de los nuestros. Entonces creo que ese sería lo único que yo podría agregar, que mantengamos la unidad, que no atendamos la huelga desde el ego, que la atendamos desde el ideal, porque eso va a hacer que la huelga siga creciendo, que la huelga pues obviamente ya es un movimiento más que enorme y más que histórico, pero que también nosotros como generación dejemos nuestro granito de arena para poder tener esos momentos históricos que hagan un cambio en el país, que al final es lo que busca la huelga de Dolores, y que un día podamos decir, pues bueno, esta vez no va a salir huelga, porque ya todo se arregló, ya Exacto, no hay, que ya no haya. ya no hay ningún niño con hambre, ya no están matando gente, ya no hay gente pobre, ya no tenemos un presidente pura mierda, ya tenemos un congreso decente. Ese día hablemos de que tal vez ya la huelga ya no va a salir, pero es porque ya cumplimos la misión. Mientras tanto, al que no le guste, pues que le haga huevos, porque ahí vamos a estar Ahí vamos a estar presentes, ¿no? chingándole la vida, dijo que. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. Feliz noche.